Conferencia de prensa. Hidalgo. Primero el pueblo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todas y todos los compañeros de la prensa, representantes de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana en la sede del Centro Administrativo de Bienestar y Desarrollo Rural. A todas y todos, compañeros de la prensa, muchas gracias por acudir a esta convocatoria como cada mañana de lunes de inicio de semana. A nombre del licenciado Julio Menchaca Salazar, gobernador del estado de Hidalgo, agradezco también a las personas que nos hacen favor de seguir esta transmisión vía streaming en las diferentes localidades, comunidades, municipios del estado de Hidalgo. Gracias por hacerlo. Y usted que nos sigue puede participar de esta conferencia de prensa en vivo. En unos momentos aparecerá en su pantalla el número del buzón ciudadano para que usted manifieste sus inquietudes, sus quejas, sus denuncias, las preocupaciones de sus comunidades, y aquí las haremos saber a las y los titulares de las diferentes dependencias que conforman el gobierno del estado. Nada más ofensivo para las democracias, para cualquier democracia en el mundo, que la opulencia de sus gobernantes. Y por ello es que ha quedado atrás esa mansión, ese recinto que sirvió para unos pocos, para unos cuantos, apenas para unos cuantos, pero que hoy, al cumplirse una promesa del mandatario estatal, el licenciado Julio Menchaca Salazar, la antigua Casa de los Gobernadores ha quedado sepultada, ha quedado en el pasado. Esta semana que recién concluyó, el titular del Ejecutivo entregó al pueblo hidalguense el Centro Administrativo de Bienestar y Desarrollo Rural. Aquí despachan ya, y en los días por venir estarán integrándose compañeras y compañeros de la Administración Estatal que laboran para la Secretaría de Bienestar en nuestra entidad y también para las Secretarías del Campo. Por eso yo agradezco a Ricardo Gómez y a Napoleón González, secretarios, la hospitalidad esta mañana. Muy buenos días, gracias por permitirnos. Y en las ponencias de hoy, valoro que Natividad Castrejón, secretario de Educación, Luis Alberto Mercado, comisionado para la protección contra riesgos sanitarios, Orlando Ángeles, oficial mayor del Gobierno del Estado, y Miguel Ángel Tello Vargas, titular de Planeación y Prospectiva, nos permitan la conversación de esta mañana con las y los compañeros de la prensa. Muchas gracias a todos. Así las cosas, bueno, pues damos pie a la conferencia de esta mañana. Desde luego tenemos programado, como cada semana, la participación remota del titular de Protección Civil en la entidad. Se trata de estar atentos, de estar pendientes en esta temporada de ciclones, lluvias y huracanes por la que actualmente estamos atravesando. Bueno, yo le quiero pedir al titular de Educación en la entidad, Natividad Castrejón, el doctor Natividad Castrejón Valdés nos acompaña. Ha concluido prácticamente ya escasos días para que termine el ciclo escolar. ¿Cómo nos fue en materia de educación? Recordemos que esta actividad es fundamentalmente la que transforma a los pueblos y nos pone en la ruta de convertirnos en potencia y desde luego entrar en una dinámica global. ¿Cómo nos fue en educación? Es la participación del secretario Natividad Castrejón. Secretario, buen día, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Y pues efectivamente estamos por concluir el ciclo escolar 2025-2026 y sirva este espacio para dar a conocer los primeros números y temas que fueron importantes y centrales en este ciclo escolar.
Creo que este ciclo escolar nos invita a mirar con orgullo todo lo que hemos logrado juntos. Más de 210,000 estudiantes hidalguenses celebraron la clausura de un ciclo escolar, también de un nivel educativo y una etapa de su formación, gracias al esfuerzo, por supuesto, de madres y padres de familia, personas tutoras, maestras y maestros, personal administrativo y de apoyo, así como toda una sociedad que cree en el poder transformador de la educación. A todas y todos ustedes, nuestro reconocimiento y gratitud, porque cada paso que damos en educación es también un paso hacia el Hidalgo que todas y todos queremos y soñamos. Si nos pueden mostrar los números de... Ahí tenemos un aproximado de los de jóvenes, niños, niñas que concluyeron nivel educativo. De preescolar salieron 39,529 niños. En primaria tuvieron su clausura 54,419 niños. En secundaria 55,756 adolescentes. En media superior 35,469 y en superior 25,561. Esto nos da este total de 210,734 niños y niñas. Este logro educativo es resultado del compromiso del sistema educativo con una transformación y una formación de excelencia que acompaña cada trayectoria escolar y genera las condiciones para que niñas y adolescentes y jóvenes alcancen sus metas y continúen desarrollando su máximo potencial. Quiero informarles que el ciclo escolar para educación básica concluye oficialmente el próximo 15 de julio. Posteriormente, los días 16 y 17 de julio, maestras y maestros participarán en el taller intensivo de fin de ciclo escolar, un espacio para reflexionar sobre lo aprendido y seguir fortaleciendo la educación de nuestros estudiantes. De cara al nuevo ciclo escolar, la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar se llevará a cabo del 24 al 28 de agosto en educación básica y será el 31 de agosto cuando las y los estudiantes regresen a las aulas para iniciar el ciclo escolar 2026-2027 con nuevos retos, aprendizajes y oportunidades para continuar fortaleciendo la educación de nuestra entidad. Educación media regresa el 31 de agosto los docentes y el 7 de septiembre los alumnos. En superior, los maestros regresan el 2 de septiembre y también el 7 de septiembre regresan los alumnos de educación superior. Y compartirles algunos datos importantes. Muchos de ellos son cortes del ciclo 24-25. Algunos ya empezamos a tener números del 25-26, pero ¿cómo estamos en el contexto nacional? Entonces, que la educación básica en Hidalgo demuestra una alta capacidad para garantizar que las y los estudiantes tengan acceso a servicios educativos. Hoy ocupamos y tenemos en primaria el 100% de cobertura y el 100% de eficiencia terminal. De la misma manera, en educación secundaria tenemos el 5º lugar nacional en cobertura con un 96.7 de alumnos que tienen la edad para cursar secundaria. Y tenemos una eficiencia terminal del 93% que terminan sus estudios. Si pueden ver esta gráfica, ahí está en cobertura de primaria, 100%, cobertura de secundaria a nivel nacional, 96.7%, y en eficiencia terminal, el 100.2% de primaria y 93.4% en educación secundaria. Ahí está, creo yo, nuestra mayor fortaleza del sistema educativo. En educación media superior sigue siendo uno de los mayores retos del sistema educativo en nuestro estado y en el país, ya que es la etapa donde históricamente la permanencia de las y los jóvenes ha representado todo un reto y un desafío. Sin embargo, en Hidalgo estamos dando resultados. En solo 3 ciclos escolares, la eficiencia terminal pasó de 67.8 a 73.4, un incremento cercano a 6 puntos porcentuales. Es decir, en cada ciclo pudimos avanzar en promedio 2 puntos porcentuales en la eficiencia, lo que nos pone una proyectiva de que cuando termine este gobierno hayamos incrementado en 12 puntos. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta, que en eficiencia terminal de educación media. En cobertura, Hidalgo se encuentra en el 6º lugar nacional.
La cobertura marca el número de jóvenes que están entre los 15 y 17 años y que están en una escuela de educación media. Aún queda mucho por hacer para que los estudiantes culminen su bachillerato. Este año echaremos a andar un proyecto muy importante que le hemos llamado Identidad y Cohesión, y que tiene que ver con tener mejores condiciones para que los jóvenes tengan el gusto y el deseo y la posibilidad de permanecer en su escuela. Sin embargo, la tendencia es clara. Hidalgo avanza porque cada joven que concluye sus estudios impulsa su propio desarrollo, fortalece a su familia y contribuye al crecimiento de la comunidad. Reitero lo que ya les dimos a conocer en otra conferencia de prensa. Está el compromiso de abrir 10 bachilleratos Margarita Maza ahora en agosto. Como saben, los procesos constructivos son más largos, hay que hacer licitaciones, buscar los predios, regularizarlos, pero se va a iniciar en 10 instalaciones provisionales para que las escuelas puedan empezar a funcionar a partir de agosto. En la misma circunstancia están los 12 centros de estudios de bachillerato, uno se ubica en Tolcayuca y otro en Tizayuca, también iniciarán sus clases en agosto. Esto nos va a permitir, esperemos, aumentar todavía más la cobertura de jóvenes que requieren horarios flexibles, que trabajan y estudian, que requieren programas un poco más específicos para que puedan concluir su educación media. Por último, en educación superior es otro de los niveles donde Hidalgo consolida resultados. El Estado pasó del 76.7% de eficiencia terminal al 83.7% en el 2024-2025. Esto nos colocó en la 6ª posición nacional, lo que refleja en cobertura y en eficiencia, lo que refleja un mayor número de estudiantes que no solo acceden a la universidad, sino que terminan con su formación. También es un gran logro y la proyección sigue siendo a la alza y por supuesto que tenemos ahí la meta de terminar con un 87%, 88% de eficiencia terminal al cierre de este gobierno. Bueno, todo lo anterior no se traduce solo en cifras, números y porcentajes, representan miles de historias de vida. Cuando más estudiantes concluyen sus estudios, se amplían sus oportunidades de acceder a mejores empleos, mayores ingresos y mejores condiciones de bienestar integral. Fortalecer las trayectorias educativas exige acompañar cada transición entre los distintos niveles de enseñanza. El mayor reto se encuentra en fortalecer los momentos de cambio educativo, especialmente para evitar que las y los niños y jóvenes interrumpan su formación al pasar de la secundaria a la educación media superior. Bueno, pues esto es cuanto y ya en las preguntas podremos ampliar algunos datos que ustedes consideren pertinentes. Muchas gracias, buen día. Gracias. En estas historias de vida que comenta el secretario de Educación, desde luego, actores fundamentales son las infancias, nuestras juventudes, pero desde luego el rol de las y los docentes, del personal administrativo, cito entre comillas, de todo el ejército de la educación que hace posible esta actividad en el Estado. Bueno, y otra actividad también muy valiosa lo representa la económica, que se desarrolla prácticamente en los 84 municipios de la entidad. En Hidalgo tenemos minería metálica, minería no metálica, en el Valle del Mezquital, en el Alto Valle, como se le denomina también, y en esos lugares se ha recogido la voz y la capacidad de organización de nuestros pueblos. Hay localidades en los que, en aquellas donde la minería pues ha mermado y se ha transformado en posibilidades para el turismo. Tal es el caso de los denominados pueblos mágicos como Mineral del Chico o Mineral del Monte. Le cito esto porque le quiero presentar a continuación una edición más, una cápsula de los círculos de diálogo que encabeza el gobernador del estado, el licenciado Julio Menchaca Salazar. Y si nos acompañan, por favor, producción. Los que tenemos acceso a la energía la veíamos como un privilegio, pero no es un privilegio, es una necesidad. Ahí es donde las energías renovables son reinas. Círculos de diálogo
con el tema de energía en Real del Monte, en la mina La Dificultad. Acompáñenos. En Hidalgo tenemos 4.829 comunidades y más de la mitad son menores de 500 habitantes. Llevar los servicios públicos a todas ellas es muy complicado. Lo que hace más sentido es tener servicios descentralizados o distribuidos. Y pues que cada comunidad pueda tener su propio acceso a la energía. Con la energía solar fotovoltaica, la iluminación hace que las personas sean más productivas. En este caso, mejoran sus ingresos porque si venden algo, lo pueden hacer un día antes, salir más temprano a vender o a realizar otra actividad. Yo estoy muy agradecida porque tengo beneficiado mucho en la luz que nos puso. Mi hija, la que viene conmigo, ella vende mucho los nopalitos, el gualumbo, y al nopal se la junta en el día y en la noche se limpia. Estoy muy agradecida porque ya podemos trabajar más de nochecito. En el momento en que llega esta energía a las familias, pues les va a transformar completamente su entorno. Cambian su ritmo de vida, se vuelven más productivos y cambia todo ese proceso que traían desde años atrás de rezagos. Entonces nos da la razón a los que nos involucramos en las energías renovables de que tenemos que entrarle sí o sí. Claro. No nos podemos esperar. Yo creo que nuestro país se esperó por mucho tiempo, por muchos años. Yo jamás pensé que nuestro país iba a cambiar, porque leí una revista hace muchos años. Me decía que nuestro país tenía tantas cosas para que fuéramos ricos. Y decía, ¿cómo es posible? Pues si hay tanto de dónde echar mano. Nosotros tenemos una obligación, dejar a nuestros hijos y nietos un mejor país, un mejor estado, un mejor municipio, una mejor comunidad que la que nos dieron nuestros padres y abuelos. Forma parte de un compromiso, de aprovechar de una manera correcta nuestros recursos, porque ahí están, pero como cualquier recurso natural se va a acabar. Y lo importante es ver al presente, que son ustedes, somos todos los que estamos aquí, y ver al futuro. Ahorita tener un calentador solar, pues ya no contaminamos el planeta, por un lado. Pues por otro también nos ahorra unos centavos, que es, pues creo que para nosotros es muy importante todo eso, ¿no? Hoy vemos aquí casos muy particulares y que de repente no se tiene esa visión de que haya gente con estas necesidades, pero las hay. Las familias ahorran entre 5 y 10 mil pesos anuales cuando cambian de un boiler tradicional a un calentador solar. 10 mil pesos pueden ser mucho o puede ser poco, depende de las familias, pero realmente con las familias que se está impactando a través de estos programas de apoyo del gobierno, yo creo que 10 mil pesos es mucho. Cuando ya tengamos una conciencia real de cómo le puede cambiar la vida a alguien el tener la energía, cómo puede ahorrar, en fin, cómo puede transformar la vida de nosotros y de nuestra comunidad. Y hoy vemos que sin energía no hay progreso, no hay bienestar. Entonces la energía es nuestra gran aliada en esto que llamamos humanidad. Ya en el ejercicio de la responsabilidad, sumando toda la fuerza y estar trabajando en este tipo de proyectos que son muy estimulantes. Tanto una inversión que nos anuncian de $2,000 millones para la industria farmacéutica, como que una casa tenga energía eléctrica. Es una suma, no hay primera, segunda y tercera división, sino que es el sentimiento de que estamos trabajando, que hay muchas cosas por hacer. Y hoy Hidalgo está en el escenario nacional con la atracción de las inversiones, con los polos del bienestar, con programas insignias y del beneficio que puede traer a los hogares las energías limpias. Pues este es un ejercicio más que encabezó el gobernador del estado, el licenciado Julio Menchaca Salazar, esta vez en la montaña, en la región de los pueblos mágicos, donde precisamente las vocaciones del aire que permiten el aprovechamiento de la energía eólica o en este caso del sol, la energía solar como valiosas posibilidades de energía renovable. Le quiero invitar para que participe usted que nos sigue a través
de esta transmisión que tiene como origen Radio y Televisión de Hidalgo a través del 771-354-0324. Ese es el buzón ciudadano. Manifieste su queja, manifieste su inquietud, haga su petición. Es la escucha del gobierno del licenciado Julio Menchaca. En las semanas recientes, en distintos momentos, se ha abordado el tema relativo a la presencia del gusano barrenador y cuál ha sido el impacto de este tema en nuestra entidad. Le quiero pedir a Luis Alberto Mercado Hernández, al maestro Luis Alberto Mercado Hernández, comisionado para la protección contra riesgos sanitarios, le conocemos como la COPRICE, para que nos acompañe precisamente con el tema de gusano barrenador. Maestro, por favor. Tenemos una breve presentación en donde tratamos de explicar brevemente en qué consiste esta infección, este padecimiento, y el cual, bueno, pues está siendo atendido de manera oportuna y de manera muy, con un trabajo conjunto con las diversas instituciones que integran el gobierno del Estado. Es muy importante este trabajo porque pues en esta suma de esfuerzos se logran resultados adecuados y se logran avances en cuanto a la prevención de la enfermedad. La siguiente, por favor. Es una enfermedad parasitaria causada por las larvas de una mosca. Esta mosca, denominada Cocleoma omnivorax, conocida como gusano barrenador, provoca que al colocar los huevecillos en alguna herida en un animal pues únicamente de sangre caliente, eso incluye animales silvestres e incluyendo personas de manera ocasional y de manera accidental meramente, pues pueda llegar a cabo esta infección. Esta larva es indispensable su alimentación con tejido vivo y eso es lo que hace que sea una infección pues bastante delicada. La siguiente, por favor. Este es brevemente el ciclo de vida de la mosca, en donde, bueno, una mosca adulta es la que nos ocasiona el problema. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues desde el momento en que tiene una edad para realizar un apareamiento, en donde tiene la característica de que esta mosca solo se aparea una vez en la vida. Esto da un pie muy importante para el control de la enfermedad, porque al evitar que se reproduzca, vamos a evitar la infección propiamente. Posteriormente, esta mosca va a buscar un hospedero, un huésped, una lesión, insisto, en un animal vivo, para colocar ahí los huevecillos, de los cuales va a alimentarse en esa herida. En esa algo que se llama oviposición, que se depositan entre 100 y 300 huevos en la herida. Estos huevecillos van a surgir, van a eclosionar gusanos, los cuales estas larvas van a desarrollar lo que se conoce como larvas, que se alimentan de tejido vivo, las cuales crecen rápidamente y empiezan a aumentar de tamaño. Para esto, bueno, pues ya empieza a haber un desplazamiento ahí en la herida y empieza a haber una introducción en el cuerpo del animal. Por eso es que se le denomina barrenador, porque pues es un símil de un barreno que va perforando. Posteriormente, cuando alcanza la madurez, al completar su desarrollo, la larva abandona la herida y cae al suelo, donde se entierra y ahí llega a otra etapa de proceso de maduración, la cual se conoce como una pupa, y al tener esta madurez, posteriormente de ahí es donde sale una mosca adulta. Y entonces el ciclo se vuelve a iniciar. Eso es lo que pues tenemos un problema y es lo que estamos abordando con las estrategias
de manera interinstitucional. La siguiente, por favor. A la fecha tenemos reportados 20 casos, los cuales cuatro de ellos fueron descartados, 2 están en estudio, los cuales, bueno, pues tienen que identificarse y tienen que realizarse diversas pruebas para darse como un diagnóstico certero. Todos estos casos tienen una alta hospitalaria y ahí se mencionan los diversos municipios en los cuales pues se han presentado casos en humanos. La siguiente, por favor. Los diversos factores de riesgo. El mantener heridas abiertas, heridas que están descuidadas, heridas que pues están expuestas, es donde la mosca puede llegar y ovipositar. Por lo cual debemos revisar diariamente las lesiones crónicas, principalmente pacientes con lesiones que pues son provocadas por alguna enfermedad como diabetes o alguna lesión, son importantes tenerlos presentes y darles un cuidado permanente. Evitar la exposición a animales y picaduras de insectos, dormir en lugares protegidos con mosquiteros o por lo menos evitando la presencia de moscas al interior de la vivienda. Mala higiene personal o del entorno, en donde el depósito de estiércol principalmente o de algunos subproductos de animales puedan estar generando esta proliferación de este tipo de fauna es importante. Por eso es que esta limpieza del entorno es muy, muy importante. Este mensaje que está aquí en la parte inferior, cualquier persona con una herida puede verse afectada, pues así es. Por eso se da la recomendación, y así lo hemos hecho por instrucciones de nuestra secretaria de Salud, la doctora Vanessa Escalante, para instruir, para llevar la información a todos los espacios, incluyendo en esto con especial énfasis a las autoridades municipales para que pues trabajen también en el acercamiento, en la búsqueda, en el apoyo, para que se les dé un seguimiento a las personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa o que tengan alguna discapacidad propiamente para tener un seguimiento oportuno de ellos. Las mascotas y animales de compañía también, pues al ser animales de sangre caliente, obviamente también pueden ser afectados por esta infección, por lo cual debemos tener cuidado con la presencia de animales con heridas o animales que no se han esterilizado, que están en la calle, que por alguna pelea, alguna lesión, también ahí puede ovipositar esta mosca. Las medidas preventivas que tenemos con ellas, de igual manera, es el cuidado de las heridas, las cuales deben de estar limpias, cubiertas, y estos animales deberán estar en lugares protegidos bajo supervisión periódica. La siguiente. Estos son los signos para sospechar de un caso: un dolor intenso en la herida, una herida que no cicatriza, que tiene un olor de plano, de mal olor o fétido, que presenta secreción, que en la herida se siente que hay presencia de movimiento y que se identifican larvas. Lo que se debe de hacer es no intentar retirar estas larvas en la casa, sino acudir a la unidad de salud más cercana, ya que el médico tendrá que realizar bajo una técnica específica el retiro de estas larvas de la lesión. La siguiente, por favor. En cuanto a las acciones de salud pública que hemos realizado, pues se han trabajado a través específicamente con 13 municipios. Sin embargo, se ha trabajado con los 84 municipios a través del INDEMUM, a través de las presidencias municipales, a través de la red de municipios hidalguenses por la salud, para llevar información. Así, pues se han dado asesorías personalizadas a 889 personas censadas y 505 personas orientadas. Se han realizado 142 pláticas y 399 materiales informativos
entregados principalmente en lugares públicos, en lugares donde hay una confluencia de personas. Se mantienen 9 brigadas multidisciplinarias, las cuales están trabajando en territorio. Hay una vigilancia zoonótica de la enfermedad para destacar la importancia que tiene esto en la salud humana. Y llevamos a cabo una búsqueda activa en población vulnerable y en personas con heridas, en personas con alguna discapacidad o alguna enfermedad crónico-degenerativa. La siguiente. Creo que es todo. Y pues es cuanto, y me reitero a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. La producción de esta conferencia de prensa tiene al alcance para poder difundir, y tú me indicarás, Oscar, por favor, un video en torno a cómo se está atendiendo este asunto del gusano barrenador. Entonces, vamos a verlo para cerrar el círculo sobre este tema, por favor. Hola, soy la doctora Vanessa Escalante, secretaria de Salud en el Gobierno del Estado de Hidalgo. Y hoy te quiero hablar acerca del gusano barrenador. Un gusano que se alimenta de tejido vivo, de personas, animales de compañía y ganado. El gusano barrenador es la larva de una mosca que deposita sus huevos en las heridas abiertas. Al nacer, las larvas se alimentan del tejido vivo y pueden provocar lesiones graves si no recibes atención oportuna. La forma de prevenirlo es muy sencilla. Lava cualquier herida con agua y jabón. Manténla siempre limpia y cubierta. Cambia los vendajes cuando sea necesario. Y evita exponer estas heridas a las moscas. Si tienes animales, es muy importante que los revises diariamente para que, si presentan heridas, las cuides de esta mosca. Si una herida presenta dolor intenso, mal olor, secreción o notas la presencia de larvas, no utilices remedios caseros. Acude de inmediato a tu unidad de salud y si identificas lo mismo en los animalitos, ya sea perros, gatos o ganado, ayúdanos a comunicarte con Senacica. Recuerda siempre mantener las heridas limpias y actuar a tiempo, porque esto puede hacer la diferencia. Estamos convencidos con el gobernador Julio Menchaca Salazar que prevenir también es cuidar la vida de ti y de los que más amas. Bien, y acercarse desde luego a las unidades de atención médica. Hace poco más de 4 años, uno de los compromisos que adquirió el gobernador del estado, el licenciado Julio Menchaca Salazar, con las y los hidalguenses, fue, entre otros, recuperar los espacios del gobierno para ponerlos a servicio de la gente. Y desde luego, también terminar con estos recintos que por alguna situación desviaron su carácter de servicio público para servir, ya le decía yo al inicio de esta conferencia, a los intereses, a los propósitos de unos cuantos, y para terminar también con la opulencia. En los primeros meses de la administración pública, uno de los espacios que devolvió el licenciado Julio Menchaca Salazar a las y los huastecos fue la denominada Casa Blanca, que se ubica en Huejutla de Reyes, que hoy es un recinto cultural abierto a la población que habita en estas localidades del estado. Y así se ha venido sucediendo la recuperación de distintos espacios, y habrá de continuar, que corresponden al gobierno del estado y que deben ser puestos a disposición de la ciudadanía. Yo le comento esto porque le quiero pedir, si es tan amable, el oficial mayor del gobierno del estado, Orlando Ángeles, que nos hable precisamente de la importancia de la recuperación de este espacio. Si es tan amable, oficial, por favor. Muy buenos días. Saludo a los secretarios que hoy nos acompañan, a los representantes de los medios de comunicación, pero principalmente a las y los hidalguenses que nos ven a través de la señal de radio y televisión y de las diferentes plataformas sociales del gobierno del estado. Una indicación del gobernador Julio Menchaca desde el inicio de su administración fue
el establecer estrategias y acciones para la recuperación de los espacios y del patrimonio del Gobierno del Estado, asimismo su mantenimiento. Es por ello que la Oficialía Mayor se ha dado a la tarea de realizar estrategias en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la coordinación jurídica de la Secretaría de Gobierno para la recuperación de más de 386 inmuebles. Esto nos ha permitido incrementar el patrimonio por más de 1.200 millones de pesos. La que sigue, por favor. Esta estrategia de recuperación de espacios nos ha permitido ofrecer a la ciudadanía nuevos inmuebles. Ejemplo de ellos son las nuevas oficinas del Tribunal de Justicia Administrativas que hace unas semanas entregó el señor gobernador, y lo mismo hace unos años las instalaciones de la Casa del Adolescente y Transición, lo que nos ha permitido ofrecer espacios dignos a las y los hidalguenses. Adicional a esto, hoy la Oficialía Mayor, a través de la Dirección de Patrimonio, la que sigue, por favor, tiene en análisis 27 procedimientos, lo que nos permitiría estar recuperando 54 predios a lo largo del territorio estatal. Importante mencionarles que de los trabajos adicionales que realiza la Oficialía Mayor, ha incrementado en un 19% el patrimonio del gobierno, es decir, en la administración del 2011 al 2016, el patrimonio valía 51,000 millones de pesos. Al finalizar la administración del 2016 al 2022, valía 55,000 millones de pesos. Hoy, a 3 años, 10 meses de la administración del gobernador Julio Menchaca, le incrementamos en un 19,9%. Hoy las propiedades del Ejecutivo valen alrededor de 71,000 millones de pesos. En cuanto al mantenimiento del patrimonio de las y los hidalguenses, en 4 años la Oficialía Mayor ha realizado más de 4,000 acciones. Esto nos ha permitido invertir o aplicar más de 124,000 metros cuadrados de pintura, más de 6,000 metros cuadrados de impermeabilizante en más de 63 inmuebles del gobierno. Esto es importante mencionarlo porque durante años nunca le dieron el mantenimiento adecuado a los inmuebles. No nada más es construir inmuebles como el que hoy tenemos y en el que estamos, es importante su mantenimiento, que sin ello no podemos tenerlos en excelentes condiciones. Adicionalmente a esto, el gobierno y la Oficialía Mayor, en coordinación con diferentes dependencias, se ha dedicado a darle mantenimiento a los inmuebles. Ejemplo de ellos, el Palacio de Gobierno, que durante 50 años ha estado al servicio de las y los hidalguenses y se dejó en el olvido, por lo cual esta administración se ha dedicado a darle mantenimiento puntual desde su fachada, sus instalaciones, sus oficinas, incluso hasta las instalaciones sanitarias y eléctricas. De igual forma, la Oficialía Mayor ha remodelado y le ha dado un mantenimiento puntual al Parque Cultural Hidalguense, el cual ha permitido o ha recibido a más de 800,000 visitantes y hemos realizado más de 500,000 actividades. De igual forma, invertimos más de 500 millones de pesos en la ciudad deportiva de alto rendimiento y en la Villa Deportiva. Informarles que en las próximas semanas estaremos ya presentando el sitio web y las aplicaciones para que las y los hidalguenses ya puedan reservar estos espacios deportivos, de igual forma como se hace en el Parque Cultural Hidalguense. De igual forma, recuperamos y le dimos mantenimiento a la Plaza Juárez, al Parque de las Personas Ilustres, a las instalaciones de la Feria de San Francisco. Construimos los nuevos almacenes generales del Gobierno del Estado, las oficinas de la Dirección General de Conservación de Carreteras y Maquinaria. En los próximos días, el gobernador Julio Menchaca estará entregando las nuevas instalaciones de bomberos y de protección civil. Y el pasado miércoles el gobernador entregó estas instalaciones a la Secretaría de Bienestar y Agricultura. Como lo pueden ver, es un edificio completamente equipado, listo para que en los próximos 30 días, como ya se los he mencionado a los secretarios, puedan hacer ya uso de estas instalaciones para que a la brevedad se pueda recibir a las y los hidalguenses en este nuevo edificio. Adicionalmente a esto, la Oficialía Mayor seguirá trabajando con las diferentes dependencias en grandes proyectos, como lo son las nuevas oficinas de la Procuraduría, el mantenimiento al pisal que tenemos al interior del Parque Cultural Hidalguense,
el mantenimiento a las jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de Salud. Trabajamos en coordinación con la Secretaría de Educación Pública en el proyecto de la nueva escuela, en las instalaciones de la nueva Escuela de Música, en Maestranza, y en el mantenimiento de las oficinas de Centro Minero, pero principalmente trabajamos en el mantenimiento completo que le daremos a las 34 estaciones del sistema de transporte metropolitano. Es cuanto. Muchas gracias y muy buen día. Muchas gracias. Y así es como la recuperación de espacios continúa, pero también la obra pública que se pone a disposición de la ciudadanía. Hace unos momentos le presentamos este círculo de diálogo, esta cápsula que el gobernador del estado encabezó en la montaña, en Real del Monte. De fondo, de lo que estamos hablando es de sostenibilidad de nuestros pueblos, de cómo podemos armonizar la convivencia con los recursos naturales, con el medio ambiente. Pero antes de entrar en materia con el siguiente de los temas, quisiera pedirle a producción que podamos transmitir las recomendaciones de Protección Civil. Nos han anunciado uno de los efectos en los que debemos tener un cuidado importante, que le denominan el superniño. Entonces, si es tan amable, producción, para que vayamos a las recomendaciones de Protección Civil, por favor. Muy buenos días. Desde las oficinas de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Estado de Hidalgo, les damos los pronósticos meteorológicos. En la semana que terminó el día de ayer, del 6 al 12 de julio, el estado presentó lluvias no muy fuertes, de 5 a 25, algunas llegaron a tener hasta 75 milímetros, principalmente en la sierra. Las afectaciones que se presentaron fueron deslaves en la Sierra Otomí de Pegua, algunas elevaciones en las lagunas que tenemos en la Sierra Alta. Afortunadamente están siendo atendidas oportunamente por personal de Protección Civil de los municipios, así como los deslaves que hasta el momento todos los caminos se encuentran limpios, con libre acceso hacia las comunidades. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para esta semana se prevén las siguientes condiciones en nuestro estado. El lunes 13, martes 14, miércoles 15 y jueves 16 se esperan intervalos de chubasco de 5 a 25 milímetros. Sabemos que aunque tengamos ese pronóstico, las lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas, rachas de viento y posibles caídas de granizo. Además de ocasionar encharcamientos, incremento en ríos y arroyos y reducción de la visibilidad en algunas zonas. Mantente informado a través de los canales oficiales y sigue las recomendaciones de Protección Civil. El fenómeno del Niño en el 2026 ya está activo y se prevé que alcance una intensidad de muy fuerte entre finales del 2026 y principios del 2027, con impactos significativos en México, con presencia de lluvias irregulares, mayor actividad ciclónica en el Pacífico y temperaturas extremas. En Hidalgo y centro del país se esperan periodos de sequía prolongada, la canícula más intensa, seguido de lluvias fuertes hacia septiembre y octubre. ¿Cuáles son las características del fenómeno del Niño? Su origen es el calentamiento anómalo en la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial. Temperatura actual, 29.2 grados centígrados, muy cerca del máximo histórico, que es de 29.4 grados centígrados. Probabilidad de intensidad muy fuerte, entre 63% y 81% para noviembre del 2026. Duración estimada, desde mediados del 2026 hasta la primavera del 2027, un aproximado de 12 a 18 meses. Impactos previstos en México. Sobre el Pacífico, mayor número de ciclones tropicales. En el Atlántico, Golfo de México, menor actividad ciclónica. Centro y sur, incluido nuestro estado. Julio y agosto, sequía prolongada, canícula más intensa. Septiembre y octubre, lluvias normales o superiores al promedio.
invierno 2026 y 2027, más frentes fríos y tormentas invernales en el norte, noreste con atmósfera húmeda. La temperatura, mayor probabilidad de olas de calor y anomalías cálidas en primavera, verano. Acciones recomendadas. Tener nuestros atlas de riesgo o mapas de peligro actualizados con escenarios de sequía e inundación. Fortalecer las brigadas comunitarias y municipales de protección civil para atención de incendios forestales y lluvias extremas. Recuerde, debemos mantener monitoreado nuestro sistema. La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos les enviará la información de manera oportuna, los comunicados y alertamientos. Recuerde que la protección civil es una responsabilidad de todos, de la sociedad y de la autoridad. Civil en Hidalgo. ¿Y qué vínculo, qué relación pueden tener las lluvias, el denominado fenómeno de la canícula asociado a una intensa temporada de calor y las denominadas ciudades esponja? Un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas en el que Hidalgo tiene la mirada puesta. Por ello, le pido al titular de Planeación y Prospectiva del Gobierno del Estado, al maestro Miguel Ángel Tello Vargas, nos acompañe con este interesantísimo tema de sostenibilidad de nuestros pueblos. Por favor, titular. Muy buenos días a todas y a todos. Con el permiso de mis compañeros secretarios, el oficial mayor, y con el permiso del gobernador y de Edmundo, el día de hoy queremos platicarles respecto a un fenómeno y un proyecto que se viene construyendo desde hace un poco más de 2 años y de cómo estamos viviendo este acontecimiento climático en el estado de Hidalgo. De forma inicial, les quiero plantear que estamos intentando convertir esto en una oportunidad para ir transformando poco a poco las ciudades, principalmente de la zona más afectada del país, derivado del cambio climático y las lluvias, que es la zona metropolitana del Valle de México. Y para este caso, como ya lo planteó el capitán, el subsecretario de Protección Civil, estamos hablando de un problema que estamos viviendo de forma muy agresiva y que empezará a ser un poco más agresivo acerca del Niño y de lo que estamos haciendo desde el gobierno del estado de Hidalgo. Para entender el fenómeno de forma muy práctica y como lo planteaba el capitán, el Niño es un fenómeno natural que ocurre cada 2 a 7 años, cuando las aguas del Océano Pacífico se calientan por encima de lo normal y eso altera el clima en buena parte del planeta, principalmente en el Océano Pacífico. Y al día de hoy el fenómeno ya está en marcha y se está fortaleciendo. Va a alcanzar su punto máximo entre octubre y diciembre de este 2026. ¿Y qué significa para nosotros? Es una combinación un poco difícil. Vamos a tener un verano más seco y a la vez lluvias que llegan de golpe, casi con el triple o el cuádruple de cantidad de agua que estaremos viendo en los siguientes meses y son capaces de inundar en cuestión de horas cualquier ciudad del estado de Hidalgo y en este caso de la zona metropolitana del Valle de México. En Hidalgo tenemos identificados 121 puntos vulnerables a inundación en el territorio y por eso no estamos esperando a que llegue la emergencia, estamos intentando actuar de forma innovadora. Ya trabajamos actualmente, el gobierno del estado de Hidalgo, con una inversión estimada este año de 1,000 millones de pesos en proyectos metropolitanos en distintas regiones del estado y en este caso planteando un proyecto mucho más ambicioso con la Organización de las Naciones Unidas. La siguiente, por favor. Hablaba el coordinador de comunicación acerca de un elemento que ha existido desde los años 90, que ha tenido un auge considerable en los últimos años, que se le conoce como las ciudades esponja, y es un modelo de desarrollo urbano que busca soluciones basadas en la naturaleza. En lugar de pelear contra el agua, estamos generando o estamos imitando los procesos naturales para gestionarla de mejor forma. Es decir, hacemos que la ciudad absorba el agua como lo haría una esponja.
Este modelo tiene sus antecedentes principalmente en China, donde se usó como herramienta para enfrentar las inundaciones en las ciudades y se materializa en obras muy concretas de infraestructura verde y azul. Principalmente parques que permiten la infiltración del agua al subsuelo, techos verdes, jardines de lluvia y pavimentos permeables, entre muchas otras. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo lo estamos planteando desde el gobierno del Estado de Hidalgo? De forma inicial, nos estamos yendo a través del conocimiento. Desde el Laboratorio de Políticas Públicas estamos elaborando el análisis del potencial de las zonas metropolitanas de Hidalgo como ciudades esponja, un enfoque para la gestión sustentable del agua pluvial. Como lo decíamos, los municipios del sur del Estado de Hidalgo son los que más afectados se ven derivado de la forma en la que está comportándose el Niño, principalmente por la cantidad de personas que vivimos en la zona metropolitana y también por la cantidad de infraestructura que tenemos en esta zona y también por cómo a través de los años hemos convivido como Estado y como zona metropolitana con el agua. Lo que estamos planteando es un documento técnico integral pensado para capacitar a las y los servidores públicos bajo un estándar común de conocimiento. Con ese estándar, cada servidor público sabrá 3 cosas fundamentales. El primero, qué obra corresponde a qué problema, dónde debe construirse y cómo debe dimensionarse. La capacitación llegará a las áreas de obras públicas, de desarrollo urbano, de protección civil y a los organismos operadores de agua en conjunto, junto con la Oficialía Mayor y la Secretaría de Educación Pública. Y lo que estamos planteando, a la par, además de la capacitación, es la creación de un fondo con la finalidad de que cada municipio del Estado de Hidalgo, principalmente la zona metropolitana del Valle de México, del sur del Estado de Hidalgo, pueda buscar o acceder a financiamiento para mejorar las condiciones de la infraestructura verde y azul de estos municipios. En el seno del Consejo del Desarrollo Metropolitano del Valle de México, del cual el gobernador de la transformación, el licenciado Julio Menchaca, es miembro, se planteó actualizar el programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México y este instrumento de planeación ha establecido la ruta prospectiva de cómo deben crecer las ciudades de esta gran metrópoli. Y lo que hemos confeccionado, en coordinación con la SEDATU, la Ciudad de México, el Estado de México y de nueva incorporación el Estado de Morelos, muy pronto terminará su consulta pública. Y uno de estos apartados muy importantes de este programa de ordenación es una cartera de proyectos. Y en ella, por instrucciones de la Presidenta de la República, se priorizaron precisamente acciones de infraestructura verde y azul para impulsar los modelos de ciudades esponja. La que sigue, por favor. Este esfuerzo, y en el estado en el que estamos actualmente, lo que estamos viviendo entre los 4 estados, junto con la SEDATU, y en coordinación con Banobras, ONU México y la Secretaría de Hacienda, es que estamos desarrollando los documentos preliminares para postularnos a una convocatoria internacional y constituir el fondo SDG más grande del mundo para poder tener recursos suficientes para los municipios y los estados en torno hacia la infraestructura verde. Cada vez que hablamos de que los municipios puedan acceder a bajar recursos de algún lugar, eso es precisamente lo que estamos haciendo. Banobras, que es el ente que se encarga de tener la mayoría de los fideicomisos que invierten en la infraestructura pública, estamos creando un nuevo fondo junto con Banobras para que podamos tener suficientes recursos, dentro de los cuales aportó el gobierno federal, los organismos internacionales y los gobiernos estatales, para que los municipios puedan acceder a estos recursos e ir mejorando su infraestructura. Dimos un paso muy importante del 9 al 11 de junio en Bilbao, España. Representantes de la zona metropolitana del Valle de México acudieron a un campamento donde se presentó el proyecto Ciudades Esponja, el cual recibió, y será la Banobras, los que recibirán recursos, recibieron $3 millones para la estructuración de este nuevo fondo SDG que se llama Verde y Azul. En las próximas semanas continuarán los trabajos para la presentación final del proyecto y la determinación de la viabilidad del financiamiento. La siguiente, por favor. ¿Y por qué es importante? Porque estamos atendiendo de fondo la problemática en la gestión del agua que tienen la mayoría de los municipios del Estado, principalmente la zona metropolitana, y el déficit para garantizar el derecho humano al agua causado
por la sobreexplotación de nuestros acuíferos y por las inundaciones que golpean diversos puntos del territorio. Bajo un modelo innovador que ya ha probado su éxito en otras latitudes del mundo, impulsamos la infraestructura verde y azul para gestionar mejor el agua como una herramienta de prevención y como un modelo de aprovechamiento estratégico. Y hay un beneficio adicional. Estas herramientas de planeación urbana también mejorarán el entorno de nuestras ciudades y nos ayudarán a ser un poco más conscientes en la forma en la que crecen estas ciudades. La siguiente, por favor. ¿Y cómo se verá reflejado el fondo y la acción que estamos planteando? Que es lo más importante, cómo lo vamos a poder ver reflejado. Desde el 2023, por instrucciones del gobernador, del licenciado Julio Menchaca, buscamos a través de la zona metropolitana del Valle de México, del Secretariado Técnico, poder impulsar que más municipios del estado de Hidalgo se incorporaran a la zona metropolitana, y actualmente, con la presentación del programa Ordenación, tenemos incorporados los municipios de Tula de Allende, Tepeji del Río, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlaxcuapan, Tizayuca, Tolcayuca y Villa de Tzontepec. Y en ellos, actualmente, estamos en el proceso de identificación de proyectos susceptibles de implementación y de construcción de proyectos en torno hacia la ciudad de Esponja. Se priorizarán proyectos muy concretos: jardines de lluvia y cosechas de agua en espacios públicos, estrategias de reforestación urbana, sistemas de pozos de recarga de acuíferos, parques lineales hidrológicos, techos y muros verdes, y la rehabilitación de parques públicos con sistema de captación de agua, pavimentos permeables y más superficie vegetal. La última, por favor. Yes. Durante mucho tiempo vimos el agua como un enemigo del que había que defenderse, nos dedicamos a tapar los ríos, y hoy entendimos que el agua no es el problema fue construir nuestras ciudades de espaldas a ella. Con las ciudades esponja y con el proyecto de fondo SDG, elegimos la prevención sobre el lamento y le devolvemos a Hidalgo ciudades más seguras, más verdes y más justas. Es una instrucción del gobernador Julio Menchaca y una tarea que asumimos con innovación, con propósito. Muchas gracias. Gracias Miguel. Gracias, titular de planeación. Sí, pues nos enseñaron nuestros ancestros que finalmente el agua reconoce su cauce. Este espacio, como cada semana, siempre está abierto a todas y todos los compañeros de los medios de comunicación aquí presentes. Quienes deseen participar en la sala de prensa, nuestras compañeras del área de Relaciones Públicas ya han hecho pasar la urna transparente que cada semana corre entre las filas de todas y de todos para que sean parte también de los cuestionamientos a los secretarios. Antes de pasar a la sala de prensa, yo agradezco a la señora Adriana Trejo. Ella se comunica a este espacio, es habitante de Mineral de la Reforma, es servidora pública y pide un lugar para que su nieto sea atendido en un CAIC. Yo le pediría a los compañeros de comunicación gubernamental establecer contacto con la persona que amablemente nos llama y desde luego canalizar su petición a los sistemas DIF de los municipios de la zona metropolitana. Vamos a la sala de prensa y la primera pregunta, por favor. Armando, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar acá. Está aquí enfrente. Gracias. Gracias, muy buenos días a todos. Mi pregunta una será para el secretario de Educación. En lo que nos informaste, decías que eran 54,000 niños de primaria que egresaron y 55,000 de secundaria, ¿sí? Entonces yo quisiera que nos explicaras cuál fue el truco para estos números, puesto que la lógica numérica nos indicaría que los egresados de secundaria deberían ser un número similar o menor al de primaria. ¿Cómo hicieron para incrementar los egresos de secundaria? Esa sería mi pregunta. Y la otra pregunta sería para el representante de la COPRISE en cuanto a
si hay brigadas de esta dependencia, o incluso también de la Secretaría de Agricultura o de Semarnat, no sé, para detectar posibles casos de gusano barrenador en la fauna silvestre del estado de Hidalgo. Gracias, Armando. Secretario, por favor. Muchas gracias. Bueno, por fortuna tenemos un sistema informático muy eficiente en la Secretaría de Educación Pública y se resguardan los datos de cada alumno que está en todos los niveles, desde inicial hasta superior. Y tiene razón, la lógica no miente y el pensamiento matemático lo estamos trabajando todos los días. Es muy sencillo. Los alumnos de primaria se dividen en 6 grupos, en 6 años, y los de secundaria en 3. Entonces, no tiene ninguna correlación tu pregunta. Los aproximadamente 300,000 alumnos que tenemos en primaria se dividen en primero, segundo, tercero, primaria baja, cuarto, quinto, sexto, primaria alta. Y los aproximadamente 150,000 alumnos que tenemos 170,000 alumnos que tenemos en secundaria son primero, segundo y tercero. Ese es el único motivo, ¿no? O sea, no hay ningún error matemático, es simplemente la distribución de 6 años y de 3 años. ¿Sí? Bien, respecto a las brigadas, secretario Napoleón, si fueras tan amable, y también a Coprice en un momento. Buen día a todas, a todos. Siempre un gusto tener la oportunidad de saludar a los medios de comunicación, quienes hacen un gran trabajo y que nos permiten llegar a la ciudadanía. Armando, voy a aprovechar tu pregunta para comentarte. Mira, estamos trabajando de manera coordinada. Estamos por conformar un comité de combate al gusano barrenador que viene de ese gobierno federal, donde aquí en el estado me toca a mí como secretario de Agricultura presidirlo. Se integra la Secretaría de Salud, la Secretaría de Semarnat, la Secretaría de Bienestar y por supuesto la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. También las dependencias de gobierno federal, como es el Senacica, como es el Comité de Fomento Pecuario, y los ayuntamientos. Tenemos brigadas. Nosotros, de manera coordinada, aunque la responsabilidad de combatir esta plaga del gusano barrenador no es de la Secretaría, sino de Senacica, se coordina de manera conjunta por todos nosotros y tenemos brigadas para revisar tanto los animales, el ganado, los animales de compañía, como los silvestres, para que podamos tener la información y ir así contrarrestando poco a poco esta plaga del gusano barrenador. Y como lo he venido informando, se está actuando de manera correcta, pronta, oportuna, con responsabilidad. El 84% de todos los casos se han atendido, están sanos, se les dice pasivos, y solamente un 16% activos, pero que han sido atendidos. Entonces, sí hay brigadas, sí se está atendiendo, sí se está recorriendo los municipios y todas las zonas para poder tener esta información. Muchas gracias. Solo te faltó añadir, secretario, que en este espacio que fue Casa de los Gobernadores, también las y los hombres, mujeres del campo tienen las puertas abiertas, ¿no? Para atender este y otro tipo de temas. Comisionado, si es tan amable, por favor. Sí, agradezco mucho su pregunta porque nos da pie para comentar que se realizó ya una capacitación, me parece que por ahí del mes de mayo, con los responsables de los parques nacionales con los que cuenta el estado de Hidalgo. Esto fue en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del estado
y pues se presentaron y se les dio información a los responsables de los parques nacionales. Esto es la Barranca de Meztitlán, Parque Nacional Los Mármoles, del Parque Nacional del Chico, todas esas personas que tienen ahí ese contacto directo tanto con visitantes como pues la administración y operación de los parques ya fueron informados y fueron se les dio toda la información necesaria para la atención de algún posible caso. Gracias, comisionado. Y vamos a la siguiente pregunta, por favor. Vero Jiménez, Noticias Énfasis. Gracias, Vero. Bienvenida. Buen día. Buen inicio de semana. Está al fondo, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todos y gracias, Edmundo. Gracias. Para el secretario de Agricultura, decía que se va a conformar este comité para atender el tema de gusano barrenador. Dice que han atendido oportunamente los casos, pero estamos en el mes de julio, el mes séptimo. Y creo que para el caso de gusano barrenador están siendo más bien reactivos y no preventivos, como en otras cosas. Entonces, me gustaría saber si dice que apenas se están conformando, cuándo va a entrar en marcha este comité. Y secretario de Planeación, buenos días. ¿Sería tan amable, por favor, de detallarnos más acerca de este programa de Ciudades Esponja? Y hablaban justamente de un alertamiento del tema del niño, de este fenómeno climático que se espera muy fuerte, incluso ya le llaman el niño Godzilla por la fuerza que trae, por los daños que puede ocasionar. Y ya vimos las lluvias, y ya vimos cómo ha estado Pachuca y Tulancingo y otras ciudades. Saber si estas van a contar también con recursos para atender el tema Tula, que también ha sufrido por inundaciones severas. Evidentemente la experiencia nos indica, ¿no? Qué tan impactante puede ser la llegada de lluvias del Valle de México a esta región. Pero Pachuca y Tulancingo también creo que podrían resultar muy, muy afectadas. Gracias. Gracias, Vero. Inicialmente el secretario de Agricultura, pues éramos sus invitados, pero ya estás aquí, secretario, por favor. Por favor. Bueno, gusto saludarte, Vero. Deseo que estés bien. Voy a aprovechar, como bien lo dijo el coordinador del mundo, para pues darles la bienvenida a estas instalaciones donde está ya la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Como ustedes lo saben, aquí fue una casa de privilegios, una casa de los exgobernadores. No sé quién tuvo la oportunidad de conocerlo, de estar aquí adentro. Yo no, afortunadamente, hasta hace unos días que ya está este edificio, vine a conocerlo y que me parece va a tener una gran función, porque desde aquí vamos a poder atender junto con el secretario Ricardo Gómez a la gente que más lo necesita, a la gente que tiene alguna condición para recibir un programa social, la gente trabajadora del campo, que hoy va a poder entrar y salir porque esta es su casa. Vero, comentarte, falta la formalidad. Nosotros hemos venido trabajando ya desde hace meses, tan es así que el gusano barrenador tardó 15 meses para poder llegar a Hidalgo por las buenas acciones que se han tenido de prevención, tanto de las autoridades responsables, pero yo siempre lo he dicho, gracias al gran compromiso que tienen los ganaderos, los productores, porque ellos están al pendiente, ellos hacen su trabajo, nos siguen al pie de la letra las recomendaciones que damos. Y este comité está funcionando desde meses atrás. Como le dije, me toca a mí presidirlo, nos hemos reunido, se ha destinado responsabilidades, se dividió el Estado en regiones para que cada una de las dependencias que lo integran pueda estar supervisando y dando la información y la atención, se ha destinado recursos para atender. Entonces, estamos trabajando por cuestiones de agenda de la secretaria de Gobierno Federal de Agricultura, no se ha podido formalizar la toma de protesta, pero que es un acto simbólico nada más. Pero
los trabajos se están realizando. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la pregunta, Vero. Lo que estamos estructurando junto con el gobierno federal, lo decía yo, es un fondo. Lo tenemos llamado el Fideicomiso Metropolitano de Infraestructura Verde y Azul. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Y hace unas semanas el gobernador daba un planteamiento en torno hacia esto. Lo que hemos vivido en los últimos 2 años en el estado de Hidalgo son inversiones extraordinarias y en algunos casos afecta en la forma en la que se tiene distribuido el presupuesto. Lo vimos en la vaguada amazónica y ahorita lo estamos viendo con las lluvias que tenemos en las diferentes ciudades del país, en las ciudades del estado de Hidalgo, las más grandes, y como tú lo decías bien, Tulancingo, Tula y Pachuca. La realidad es que no hay ninguna ciudad del país preparada para las lluvias que estamos viviendo. Esa es una realidad. La cantidad de agua que hemos estado recibiendo, los milímetros que hemos recibido de agua en un lapso, de lo que anteriormente recibíamos en 10, 12 horas, actualmente lo recibimos en 1, 2 horas. Y lo que hace esto es que los drenajes, de forma muy rápida, se saturen. Y además, aunado a esto, un problema social y cultural que tenemos, la tirada de basura en las calles ha provocado que los drenajes se colapsen y de forma muy rápida se puedan saturar. Donde podemos ver el ejemplo muy claro, a mi punto de vista personal, una de las mejores obras que ha hecho la CIPDUS aquí en la zona metropolitana de Pachuca, la carretera hacia Ciudad Sagún, en el tramo que está dentro de Pachuca, Mineral de la Reforma. Esa zona, esa carretera tiene un dren pluvial enorme por debajo de la carretera y aún así, hace 2 semanas se inundó. Lo mismo estamos viviendo a la altura del oeste de Pachuca, a la altura de Zona Plateada. El dren pluvial cruza por Zona Plateada, baja a un costado hacia el centro de la ciudad y aún así esas zonas se están inundando. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca vamos a tener suficientes drenes pluviales, drenajes lo suficientemente grandes para poder atender el problema del agua. Entonces, la apuesta que hace el gobierno federal y que hicimos el planteamiento desde el gobierno del estado de Hidalgo desde hace 1 año y medio, casi 2, fue que tuviéramos un fondo a los cuales pudieran acceder los municipios y los estados para poder invertir en espacios públicos, camellones, parques, porque son de forma natural los espacios de recarga, los espacios que absorben estas cantidades de agua que, como le decía, son muchísimas a lo que hemos vivido en los últimos años, y lo que estamos apostando es que podamos tener esta cantidad de recursos para toda la zona metropolitana. Lo que planteamos en España, en Bilbao, fue que fueran poco más de 20,000 millones de pesos lo que tuviéramos en este fondo, para que pudieran aplicar los municipios del Estado de México, de la Ciudad de México. Y como tú lo decías, la intención de este proyecto no quiere decir que ampliemos el drenaje hacia Tula, sino que la forma en la que se recarga el agua en el Cotlán Pachuca, hacia Lerma, en todos estos lugares, vaya directamente hacia el subsuelo, no que lo agarremos de drenaje y venga a desembocar ese Hidalgo, que nunca debió haber sido así. Entonces, todos estos espacios de recarga que conocemos, por ejemplo, uno de los que recuperó y de los más criticados al presidente López Obrador es el Parque Ecológico de Texcoco. Es un espacio de recarga muy importante, donde actualmente podemos albergar el agua y nos ayuda al estado de Hidalgo a que no llegue de forma tan amplia el agua como anteriormente llegaba. Si se hubiera construido el aeropuerto en el Parque de Texcoco, lo que hubiéramos tenido ahorita sería cantidades de agua llegando impresionantemente hacia la región de Tula. Todos estos espacios de recarga, estos espacios nos ayudan mucho para que infiltremos el subsuelo y podamos mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, la intención de forma preliminar, como le decía, era que tuviéramos recursos para los municipios que pudieran acceder, que los estados pudieran acceder, para que se puedan hacer obras de infraestructura verde y azul. Gracias, titular. Vamos a la siguiente pregunta esta mañana, pero aprovecho para comentarles que en unos minutos el gobernador del estado, el licenciado Julio Menchaca Salazar, estará encabezando un evento relativo al medio ambiente, sobre todo vinculado a la prevención de incendios forestales, ya en unos minutos. Adelante, por favor. Gustavo Vega, TV Azteca. Gustavo, buen día. Al fondo, por favor. Siempre
Siempre Gustavo al fondo, multimedia. Gracias. Bienvenido, Gustavo, buen día. Gracias. Para el secretario de Educación, queda una duda. Estamos viendo las cifras de deserción escolar y vemos que cuando llegan a la media superior, pues bueno, sí es mucha la diferencia a la secundaria. ¿Considera usted, después de los estudios que hacen, que esto se le puede atribuir a la actual forma de calificar, donde pues prácticamente no está permitido reprobar, o qué han detectado ustedes en cuestión ya del conocimiento, que aparte de pues bueno, el cuestión económico, que también nos han dicho los directores que es una parte fundamental, pero no consideran que sí se le está haciendo un mal a los menores de edad? Adelante, secretario, por favor. Hace unos días, un par de semanas, tuve la oportunidad de ir a un foro de educación a la ciudad de Córdoba, en Argentina. A través de una fundación fuimos invitados diferentes secretarios y ministros de educación de países latinoamericanos. Y un tema de discusión en la mesa que me ubiqué fue justamente su modelo de sistema educativo. Ellos se manejan como secundaria 6 años, es decir, integran en un solo nivel educativo lo que nosotros tenemos como secundaria y como educación media. Y fíjate que algo de lo que encontré, que no es una única razón, es un factor, es que cuando los chicos ven como un solo proyecto, así como cuando te dicen en tu casa, ahora vas por la secundaria, ahora vas por la prepa, cuando lo integran en uno solo, tienen una menor deserción. En el caso nuestro es multifactorial el tema, ¿no? Las razones que hemos encontrado son fundamentalmente temas de problemas económicos en la familia, necesidad de integrarse ya al mercado laboral, también algunos jóvenes que en su propia búsqueda de identidad no le encuentran sentido a estar en una escuela formal, otros 3 años, la pregunta y la duda si eso les va a servir para la empleabilidad, sobre todo quienes trabajan o sus padres trabajan en labores que no requieren un nivel de conocimiento técnico certificado muy amplio. Entonces es un problema en todo el país, donde se convergen todas estas factores. Insisto, los más recurrentes son temas de incorporación al mercado laboral, temas de pobreza familiar, problemas familiares que también provocan que el chico tenga que desertar, y la otra es el no tener la credibilidad de que les pueda ayudar mucho en su vida profesional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues más preparatorias, mejorar el ambiente en las mismas, seguir trabajando con la cultura social de que hoy día las exigencias de un mundo global y digital exigen que los chicos tengan como mínimo de estudios la preparatoria. Miren, Hidalgo hace 30 años el reto era terminar la secundaria. Cuando yo empecé a trabajar para la Secretaría de Educación, el tema que más me insistían trabajara en el trabajo que yo realizaba era reforzar el que las familias, sobre todo en comunidades indígenas, sobre todo con niñas, mujeres, era indispensable que cursaran la secundaria. Eso ya lo superamos como Estado. Ahora tenemos que trabajar muy fuerte para superar este déficit en educación media. Nuestro reto es aumentar 12 puntos en este sexenio la retención de educandos, y vamos muy bien. La cifra que yo le doy ahorita de 6 puntos es el 2025, sin embargo ya tenemos la preliminar que seguramente en 3 semanas la harán oficial, y vamos a alcanzar casi 76 puntos, 75.4. Entonces vamos bien. 3/4 partes de los alumnos ya terminan la preparatoria, y creo que en unos pocos años el Estado podrá también levantar su bandera blanca en una cobertura similar a la de secundaria. Gracias. Gracias, secretario. En los denominados países que conforman el tigre asiático, que se han convertido en los años recientes en
potencias emergentes en el mundo, la clave innegablemente ha sido educación, educación y más educación, ¿no? Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales, en punto de las 11 de la mañana. Ya le decía yo, lo encabeza el gobernador del estado, el licenciado Julio Menchaca Salazar, en la sede de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Vamos de salida a esta conferencia de prensa. Adelante, por favor. Maestro Raúl Cisneros, del portal de noticias Beta Hidalgo. Bienvenido, maestro. Muy buenos días. Secretario Napoleón, mencionaba usted que desde hace 15 meses se han preparado y han mencionado que hay brigadas que están trabajando y todo eso, pero la tendencia va subiendo. ¿Qué es lo que está fallando entonces? Y por lo que se ve del gusano barrenador, pues va a seguir hacia arriba, ya no solo se quedó en animales, ahora ya está en personas, de acuerdo a los datos que se mostraron hace un momento. Y secretario Natividad, doctor, no sé si ya tenga usted los números con los que se va a iniciar el ciclo escolar 26-27, ahora sí que desde preescolar hasta media superior, ¿cuántos son los que van a iniciar? Supongo que ya debe tener algún preliminar, si no, pues ahorita que se los faciliten. Para el maestro de COFEPRIS, en Estados Unidos está aumentando la tendencia de ciclosporiasis. Aquí en Pachuca clausuraron un restaurante, la parroquia, para ser más exactos, referente al manejo de los alimentos y cuestiones así. En este sentido, ¿qué es lo que están haciendo para que, digo, es que en Estados Unidos se empieza algo y no tarda en llegar aquí a Pachuca, entonces saber qué es lo que están haciendo al respecto? Gracias. Gracias, Raúl. El secretario de Bienestar también es invitado especial y puede participar de las preguntas. Adelante, Napoleón, por favor. Buen día, Raúl. Un gusto saludarte. Lo que comenté es que tardó 15 meses desde que llegó la mosca o el gusano barrenador a México en llegar a Hidalgo. Pero desde un inicio estuvimos trabajando con capacitaciones, orientaciones, campañas informativas, publicitarias del gusano barrenador. Ahora, si los números van a la alza, sí, porque bueno, se va reproduciendo más la mosca, pero también el porcentaje de casos atendidos, se lo dije, también va a la alza. Mejor dicho, casos que ya no están vivos, que ya están pasivos y que ya no existe gusano barrenador o que ya el animal está sano por completamente. Un 84% de todos esos casos, hasta el dato que tenía yo la semana pasada de 954 casos en animales, el 84% ya están sanos, están curados. Entonces, se está trabajando. Yo se los digo con certeza, con los números, pero también con el compromiso que tenemos, como nos ha pedido el gobernador Julio Menchaca Salazar, de que hablemos con la verdad, que no maquillemos cifras, que no malinformemos, que enfrentemos las cosas en la realidad de los hechos. Y esa realidad es de que sí ha aumentado, pero también se ha atendido. Y se ha atendido con responsabilidad tanto de gobierno federal, gobierno del estado, gobiernos municipales, las dependencias involucradas, pero, reitero, los principales activistas y que merecen todo reconocimiento son los ganaderos, la gente que trabaja, la gente que está revisando su ganado, sus animales todos los días, que confían en su gobierno, que nos informan, que nos piden que vayamos, que estemos allá con ellos, que los sigamos capacitando, y por eso es que hemos podido tener, si lo vemos de otro lado, pues a la baja, porque nada más tenemos un 16% de casos activos. Entonces, se está trabajando, es lo que yo te puedo comentar, Raúl, y bueno, pues seguiremos al pendiente y para atender a cualquier productor, a
cualquiera o cualquier ciudadano que vea un animal con una herida, un animal, no sé, que se peleen en la calle, que lo vean ustedes, pueden informarnos e inmediatamente se atiende por las dependencias, la Secretaría de Seguridad del Estado, la dependencia responsable de Gobierno Federal, que es el SENACICA. Muchas gracias, buen día. Gracias. Secretario. Comisionado Mercado, por favor, de COPRICE. No es COFEPRIS, COPRICE. Sí, COFEPRIS es la instancia federal. No, para servirle. Y bueno, finalmente toca usted dos puntos muy relevantes. Primeramente, pues somos ya una aldea global. Lo que sucede en algún lugar puede afectar sin duda o lo va a afectar en algún momento o en otro. Sin embargo, existen diversos sistemas de vigilancia y en lo que nos atañe a nosotros en COPRICE y en la Secretaría de Salud de Hidalgo es el sistema de vigilancia epidemiológico. Ese es un sistema que mantiene de manera permanente la vigilancia sobre casos sospechosos o que pudieran hacer pensar en la diseminación de una enfermedad. Cuando esa es una enfermedad que no se encuentra en el país, estamos hablando de una enfermedad exótica. Sin embargo, para eso son los sistemas, para la vigilancia. Y el enfoque que tenemos y que nos ha instruido de manera permanente la doctora Vanessa Escalante es el trabajo preventivo con los diversos gremios, con los diversos giros y prestadores de servicios. Y en ese sentido es el por qué se suspenden las actividades de un establecimiento, grande o chico, no importa. Sin embargo, si las prácticas que desempeña en la prestación del servicio que otorga no son adecuadas, se suspenden actividades. Para eso nos apoyamos en una supervisión, en una normatividad. La norma que aplica es la norma que se denomina norma 0251, que habla sobre buenas prácticas en el manejo higiénico de alimentos. Esa es pública, ahí se puede corroborar qué es lo que tienen que cumplir. Y además se realizan muestreos, tenemos un laboratorio que nos apoya realizando la evaluación de los diversos productos que se otorgan y que tenemos esa prueba para correr específicamente en ese tipo de alimentos, lo tenemos y lo podemos hacer. Y seguramente si hay algún incumplimiento que ponga en riesgo la salud de las personas, es cuando se toma una medida de seguridad. En cuanto corrija el establecimiento, va a poder seguir prestando el servicio para el que fue creado. Gracias. Comentaría, y aprovecho para la pregunta anterior del compañero Gustavo, que hemos trabajado muy fuerte y damos a conocer los datos de la cobertura y de la eficiencia terminal. Sin embargo, la mayor preocupación y ocupación que tenemos en las áreas de planeación y evaluación es también trabajar con los conocimientos que están adquiriendo los jóvenes, no solo que estén en la escuela, sino sobre todo qué es lo que están aprendiendo. Y a partir de este año, la Federación nos pidió que hiciéramos en todo el país algo que se llaman ejercicios integradores de aprendizaje para el ciclo 25-26, y nos pidió hacer una especie de censo, un muestreo de algunos cuantos miles de estudiantes de los diferentes niveles. En el Estado decidimos hacerlo de manera prácticamente completa. Lo realizamos en 3.220 escuelas y evaluamos a 379,000 estudiantes. Valoramos cómo van en su nivel de aprendizaje. Esto ha sido muy importante porque es un ejercicio que no es estandarizado, sino que se contextualiza de acuerdo a la problemática y a las necesidades de cada región. Y encontramos datos muy interesantes. Por ejemplo, encontramos que preescolar es indispensable para el desarrollo de habilidades socioemocionales y científicas y de exploración. Sin embargo, los niños que están 3 años en preescolar tienen un alto nivel de desarrollo.
Ahí la importancia, ¿no?, de ahora dar el paso inicial para poder todavía potenciar más los primeros años de vida y que lleguen a primaria con conocimientos más sólidos y actitudes de exploración y conocimiento. En primaria encontramos que segundo año es el año de mayor punto de consolidación académica. Ahí como que la asimilación y acomodación piagetana tiene el mayor efecto en el segundo de primaria. En tercero, cuarto y quinto tenemos un déficit. Ahí tenemos un bajón, sobre todo en los lenguajes, pensamiento crítico y comprensión lectora. Sin embargo, en sexto año se registra una recuperación importante. Y entonces en secundaria igual trabajamos con los alumnos viendo cuáles son los campos de mayor formación, y ahí trabajamos o estamos trabajando con los maestros también para que los alumnos aprendan a tener conocimiento de manera autónoma. ¿Qué nos permite esto? Y ahorita lo estamos socializando con los docentes y la primera semana con todas las figuras educativas, que hoy día los directores, bueno, los supervisores, jefes de sector, las directoras y directores del nivel básico y los docentes de cada grupo pueden tener acceso a la evaluación de cada uno de sus niños. O sea, de cada uno de estos 330,000 aproximadamente niños que se evaluaron, tienen ya el diagnóstico para que ellos puedan entrar antes del ciclo escolar y ver los alumnos que les van a tocar, cómo va su desarrollo, cómo va su aprendizaje. Esto sin duda nos va a dar un resultado muy, muy positivo y vamos a poder fortalecer, insisto, no solo la eficiencia, sino sobre todo los conocimientos que adquieren nuestros alumnos. Ahora, con respecto a tu pregunta, muchas gracias. Pues tenemos un problema de decrecimiento que ha sido consistente en los últimos años en Hidalgo. Este año tuvimos 967,000 estudiantes registrados. Aclaro que ahí están todos los niveles y todas las modalidades, incluso hay casi 100,000 de capacitación para el trabajo. Sin embargo, para este año esperamos un 2% menos en educación básica. Esperamos 19,000 alumnos menos de los del ciclo, que el ciclo inmediatamente anterior, y básicamente tiene que ver con la disminución de población infantil y temas de migración. Esto nos representa otros retos. Ahí sí pudieron poner la fotografía. Sí, a ver si podemos ver una fotografía que les quiero mostrar ahí. Miren, lo que comentaba hace ratito el gobernador en el video que pasaron, que hablaba de que tenemos 4,829 comunidades, de las cuales la mitad tiene menos de 500 habitantes. Bueno, hace 15 días acudí al municipio de La Misión, fue la comunidad del Cobre, Nicolás Flores, perdón, fue la comunidad del Cobre. Miren, esa escuelita que ven ahí, vean el tamañito de escuela, vean el tamaño de domo, a un lado hay un domo igualmente grande y del mismo tamaño, y esta escuelita se va a quedar con 10 alumnos para el ciclo 26-27. Como esta, aparte de las 2,000 escuelas, 2,100 de CONAFE, que tienen de 3 a 5 alumnos, 7 alumnos, tenemos 700 en estas condiciones. Una infraestructura de ese tamaño, en donde vamos a tener 10 niños, la vamos a sostener en la Secretaría, con la posibilidad de que el próximo ciclo tengamos que pasar la CONAFE, porque tienen 4 niños que se van a graduar el próximo año y preescolar tiene 3 niños. Entonces, eso es una constante en varias regiones del estado. Sin embargo, la instrucción federal y estatal del gobernador es: donde haya un niño, tiene que haber un centro educativo. Adelante, adelante. Por lo menos en San Agustín, Tlaxiaca, tengo conocimiento de que van a cerrar 2 escuelas. ¿Puedes repetir la pregunta para claro que se sí. escuche al aire, por favor? Sí, muchas gracias. ¿Cuántas escuelas van a cerrar en el estado ya en este ciclo por falta de niños? Para este ciclo no tengo reportada ninguna. Cuando se cierra alguna por motivos de matrícula, tenemos que hacer el proceso para pasarla al CONAFE. Lo que sí hacemos es que cada año el CONAFE nos regresa algunas que tuvieron aumento de matrícula y nosotros le entregamos al CONAFE algunas. Se van al CONAFE de 5 a 12 alumnos.
hacemos un traslado, pero no se cierra, tiene que haber un servicio, insisto. Miren, el CONAFE tiene 2.100 centros educativos y tiene 6.000 alumnos, o sea, el promedio son 3 niños por cada uno de los centros CONAFE. Y créanme que cuando hacemos encuestas una vez al año para evaluar cómo está el ánimo de la sociedad con respecto a la educación, este es el segundo punto mejor evaluado del sistema educativo, el que en todas las 4.800 comunidades hay un servicio educativo para las niñas y niños. Y eso es genial, porque el reto de todo el siglo XX fue llevar la educación sin importar dónde nace un niño. Si nos pudiera confirmar, hace unos minutos nos llegó un reporte de que aparentemente una docente había perdido la vida dentro de las instalaciones de la SEP. No sé si tendría el reporte o algún dato de esta situación. Sí, fui informado hace unos minutos, ya que estaba aquí en la conferencia. Es un personal de servicio que tiene su centro de trabajo en las oficinas centrales. Ella estaba con un permiso médico, hoy se reintegró al trabajo y lamentablemente en la primera hora de estancia en la Secretaría perdió el sentido, llegaron los paramédicos y por desgracia sí falleció hace una hora y media la señora Leonor. Bueno, tenemos que trasladarnos al evento del señor gobernador. 2 preguntas y cerramos, por favor. Paloma Sandra Pérez, hora 25. Buenos días, Paloma, adelante. Muy buenos días a todos. Esta pregunta es para el secretario de Servicio. Precisamente hablar de los migrantes y bueno, y saber no solamente cuántos ya han sido deportados al Estado, además también de los programas que ya se tengan en pie y si algunos cuerpos ya fueron deportados. Gracias. Gracias, secretario. Sí, buenos días, Paloma. Por supuesto, darles la bienvenida a los secretarios aquí a sus instalaciones y a todas y todos ustedes. Sí, efectivamente, incluso acabamos precisamente de aprobar una parte del apoyo que va a los deportados y repatriados. En días pasados, déjame darte bien el dato. Fueron en total 12 los que apoyamos en deportados y repatriados, de los que le llegaron a la Dirección General de Atención al Migrante, pero todavía hay otros casos que nos están presentando precisamente a través de Manuel Aranda para que los podamos analizar. Y en el caso de las personas que han sido reportadas al Estado de Hidalgo en total, es el Instituto Nacional de Migración quien trae el dato, el estimado real, y nos lo hace saber cada trimestre. Déjate, lo actualizo para que se los demos a conocer de manera precisa, porque no quisiera darles un dato equivocado. Manuel hace unos días sí me comentó una cifra, pero la estaba reiterando con el instituto para que lo podamos tener de manera más precisa. Principalmente se dan mucho del Valle del Mezquital. Hay que recordar que es la zona donde tenemos el mayor número de migrantes, desde lo que es Jacala, Chapulhuacán, La Misión, Zimapán, Ixmiquilpan, y te damos el dato correcto y de qué municipios pertenecen todas estas personas. Gracias, Paloma. Y por cierto, agradecer la presencia de compañeras y compañeros del Valle del Mezquital, de Huichapan, de la región de Tula. Gracias por estar presentes en esta conferencia de la zona metropolitana de Pachuca. Y cerramos con la siguiente pregunta, por favor. Arturo Mejía Espinos, Satélite TV. Bienvenido, Arturo. Buen día. Gracias. Gracias. Buenos días para el secretario de Planeación.
En el caso de 121 puntos vulnerables de inundación, decía en su presentación, allá en Tula desde hace 24 años ya padecemos mucho de inundaciones, y no solamente Tula, Tepeji también. De hecho, en Tepeji del Río se realizaba la Nauticopa hace muchos años, no les tocó, están muy jóvenes, pero Requena. en la Requena. Ajá. Y entonces la idea de ese proyecto que trae, que se fue hasta España para traer algo bueno para Tula, ¿se podrá hacer algo con aquella presa, aquella zona también? Gracias. Gracias por la pregunta, Arturo. Efectivamente, son 121 puntos que tenemos localizados en todo el estado de Hidalgo. En conjunto con la Subsecretaría de Protección Civil, hicimos este análisis para poder saber dónde están ubicados estos puntos. Hay que entender que lo estamos viendo como puntos donde probablemente se pueda inundar derivado de las condiciones climáticas, ¿no? Cuando llueve mucho, es una zona viable para inundarse. Nosotros creemos que este levantamiento inicial de 121 va a ir creciendo conforme vayamos teniendo reportes de los diferentes municipios. Hay que saber que debido a las atribuciones municipales, cada municipio tiene su área de protección civil y ellos pueden identificar dónde se corre el riesgo. Entonces creemos que se va a ir incrementando. Para el caso, como lo decía yo anteriormente, el caso de Tula y Tepeji, la razón por la que forma parte del equilibrio y cómo se mueve el agua en la zona metropolitana del Valle de México es porque se decidió integrar estos dos municipios al Valle de México. Pero ya estaba desde hace tiempo. No formaban parte. En la zona metropolitana del Valle de México, yo me acuerdo de Osorio Chong que llevaba dinero incluso para ayudar en la zona, pero ya éramos parte de la zona metropolitana del Valle de México y éramos 12 municipios los que pertenecíamos a esa zona de parte de Hidalgo. Pues los dejaron perder, porque cuando nosotros llegamos, el único municipio que formaba parte de la zona metropolitana era Tizayuca. Entonces, lo que sí existía era el Fondo Metropolitano. El Fondo Metropolitano efectivamente dio recursos a 12 municipios para poder, el Río de las Avenidas, diferentes proyectos que se llevaron a cabo en toda esta zona, pero no formaban parte de la zona metropolitana. Lo que teníamos anteriormente fue, el primero de estos organismos fue la CAME, la Comisión Ambiental Metropolitana, que la CAME, dentro de estos forma parte también Querétaro, Puebla y varios municipios de alrededor. Después de ese organismo se crea como tal la zona metropolitana del Valle de México y se vuelve legal, por así decirlo, o sea, forma parte de la legislación a partir del 2016. Entonces, el licenciado Osorio Chong no le tocó este proceso. Entonces, después de esto, cuando ya se vuelve legal que exista la zona metropolitana, el único municipio que formaba parte era Tizayuca. Ahorita lo que hizo el gobernador, dentro de las gestiones que llevó a cabo, fue la actualización de las necesidades que teníamos para formar parte de la zona metropolitana. En una reunión con la presidenta y en la presentación de información que se hizo ante la SEDATU, se incorporaron nuevos municipios. ¿Qué va a generar esto? Que los recursos que se logren gestionar a través del fondo de SDG que estamos construyendo junto con la ONU y Banobras, estos municipios de la zona metropolitana puedan acceder a estos recursos. Entonces esperamos que después de haber protocolizado esto y además proyectos que ya tenemos llevándose a cabo actualmente en la zona con el gobierno federal, podamos ampliarlos. Casos muy puntuales, estamos mejorando la infraestructura de las zonas que fueron vulneradas y que se inundaron en la última inundación que sufrió Tula. Actualmente estamos junto con la Secretaría de Medio Ambiente, mejorando los taludes de San Marcos y Zaragoza. Tenemos pensado que el próximo año se lleven a cabo otras 2 zonas en Cruz Azul, donde se van a poder llevar a cabo la rehabilitación. Y este año el gobernador, anunció desde el año pasado la mejora de un puente que está en la zona de Tepeji, y lo que se tiene pensado en los siguientes años es poder mejorar el problema que tiene la presa Requena, es que se ha ido ampliando como una tortilla, ¿no? O sea, forma pareja, ha ido creciendo. Entonces tenemos que hacer obras de contención para que no siga creciendo de esa forma. Lo mismo para la presa Endó, que actualmente está cambiando o está contaminando la laguna de Bojay, que la laguna de Bojay este año el gobierno federal empieza a construir una obra para que no se contamine el agua de la presa Endó hacia la laguna de Bojay, ¿no? Entonces todas estas obras hay que recordar que son cuerpos de aguas federales, entonces
lo que hacemos nosotros es que junto con los municipios se presentan los proyectos y el gobierno federal invierte en estos, ¿no? En el caso de el arreglo del río Tula, decía López Obrador hace 2 años que se hospedó allá en Real del Bosque, decía que solamente se podía hacer el centro, la ampliación y los contenedores a los lados, pero se quedó desprotegido precisamente San Marcos y hasta Cruz Azul. ¿Cuándo se inicia esa zona para arreglarla? Sería la pregunta finalmente. ¿Cuándo se inicia y si se va a terminar en este periodo de gobierno? La obra de San Marcos empezó hace 2 meses. La Actualmente zona de se Cruz pueden Azul. pasar. Está un poquito adelante. Y Zaragoza empieza la próxima semana. Ya tuvimos las reuniones con las comunidades, con los delegados, con toda la gente, una convocatoria abierta, que la gente pudiera conocer la obra y nos hicieran algunas sugerencias o cambios que se tuvieran que tomar en cuenta. En el caso de Zaragoza, decidieron que la obra no fuera de 450 metros, la construcción del talud, sino que fuera nada más, creo que de 250 metros, y que a cambio de eso se les construyera un parque a modo de recarga de agua cercano a la zona del río. Esa es la única modificación que hemos tenido, pero todo se ha hecho en conjunto con el presidente municipal, con Cristian, y con cada uno de los delegados que forman parte de la zona ribereña del río, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias, Arturo. Y a manera de cierre, con información plenamente verificada respecto a la pregunta que hacías, Gustavo, de TV Azteca, para dar salida a esta situación lamentable ocurrida en las oficinas de la SEP. Por favor, secretario. Muchas gracias. Bueno, pues desde la Secretaría de Educación Pública lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Leonor García Moreno. Ella era una trabajadora adscrita a la Dirección General de Recursos Materiales, una mujer de 66 años de edad, quien se desempeñaba como auxiliar administrativa en el área del conmutador. El día de hoy se reincorporó a sus labores tras permanecer 2 meses de incapacidad médica por un padecimiento pulmonar. Mientras iniciaba sus actividades, presentó un problema de salud. Fueron llamados los cuerpos de salud, llegaron los paramédicos del cuerpo de bomberos. Ellos brindaron la atención prehospitalaria. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, a las 7:50 se confirmó su fallecimiento, teniendo como causa probable un infarto de miocardio. Entonces, desde la Secretaría de Educación, reiteramos la solidaridad con la familia de la trabajadora y, por supuesto, que brindaremos el acompañamiento institucional correspondiente ante este lamentable acontecimiento. Es cuanto. Muchas gracias. Lamentablemente. Compañeras, compañeros de los medios de comunicación, gracias por haber acudido a esta convocatoria. Nos vemos la semana próxima en una actividad más de este tipo. Muy buenos días.